Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos pechuga de pollo al horno muy tierna y jugosa y acompañada de patatas. Y al final, para darle más sabor y un buen aspecto, la vamos a gratinar. Así que el resultado final va a ser espectacular. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen os voy a dejar escritos todos los ingredientes necesarios. También podéis ver la lista con los ingredientes en la descripción de este vídeo. Empezamos con la pechuga de pollo. La mía tiene aproximadamente 750 gramos. Tiene que estar limpia, sin piel y sin hueso. Así que yo voy a cortarla por la mitad para quitarle esa parte de hueso y cartílago. Y para dejarla bien limpia le he quitado también algunos restos de grasa que tenía en los bordes. Ahora a cada trozo de pechuga le vamos a hacer unos cortes transversales, un estilo de bolsillo, porque aquí vamos a introducir las rodajas de tomate y de queso. Dependiendo del tamaño de la pechuga podéis hacerle 4 o 5 cortes. Pero con cuidado, que no tenemos que ir hasta abajo para no cortarla de todo. Solamente hace falta hacerles unos bolsillos. Luego apartamos la pechuga y a continuación vamos a picar con el cuchillo 2 dientes de ajo. Yo he utilizado 2 dientes bastante grandes. Si los tenéis más pequeños podéis utilizar 3, incluso 4. Añadimos el ajo picado en un bol. Añadimos también el vino blanco, el aceite de oliva. Yo he utilizado un aceite aromatizado con tomillo y hojas de laurel. Si no lo tenéis, no hay ningún problema, podéis utilizar el aceite que tengáis a mano. Añadimos también la sal. La cucharadita de pimentón dulce. Yo he utilizado un pimentón dulce ahumado que le va a dar un sabor muy bueno a la pechuga. Ponemos también pimienta molida al gusto, romero y orégano también al gusto. Removemos muy bien para que se mezclen todos los ingredientes y ya tenemos lista la marinada para nuestra pechuga. En un recipiente amplio donde vamos a marinar la pechuga, añadimos de la marinada unas 2-3 cucharadas en el fondo y luego colocamos los 2 trozos de pechuga de pollo. Y luego por encima añadimos el resto de marinada. En el caso que no queréis utilizar el vino blanco para marinar el pollo, entonces podéis sustituirlo simplemente con agua fría o un caldo de pollo o de verduras. Dejamos la pechuga de pollo en el frigorífico para 1 hora, así va a coger todos los sabores de la marinada. Mientras vamos a cortar el tomate, cortamos rodajas no muy gordas pero tampoco muy finitas. Y si son muy grandes podemos cortarlas también por la mitad para que quepa bien en todos los bolsillos de la pechuga. Cortamos tantas rodajas cuantos cortes hemos hecho en los 2 trozos de pechuga de pollo. Apartamos el tomate y luego cortamos también el queso, también los mismos trozos que de tomate. Yo para rellenar la pechuga he utilizado queso Gouda, pero podéis utilizar también mozzarella o cualquier tipo de queso que se gratine muy bien. Del mismo queso, otros 50 gramos aproximadamente, lo he rallado para ponerle por encima al final para gratinar la pechuga y las patatas. Las patatas, después de pelarlas y lavarlas muy bien, las vamos a cortar en trozos irregulares. Como podéis ver, yo las he chascado o las he roto con el cuchillo, pero los trozos de patatas no tienen que ser muy grandes, tienen que ser más pequeños para que se cocinen a la vez con la pechuga. Después de cortar las patatas, le echamos un poquito de sal por encima y las removemos. Después de 1 hora sacamos la pechuga de pollo del vaso donde se ha marinado y la colocamos en la bandeja donde la vamos a cocinar.
Ahora en cada corte o bolsillo introducimos una rodaja de tomate y un trozo de queso. Aprovecho este momento para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis, así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales, porque siempre a alguien le puede ser útil. Y después de rellenar las dos pechugas podemos colocar también las patatas. El resto de marinada que nos ha quedado la vamos a repartir por toda la superficie de las pechugas y las patatas. Al final se va a quedar como una salsa ligera que va a tener un sabor buenísimo. Llevamos la bandeja al horno precalentado a 220 grados centígrados para unos 30 minutos. Y después de los 30 minutos sacamos la bandeja del horno, comprobamos también las patatas que tienen que estar hechas. Y ahora solamente queda de echar el queso rallado por encima. Ponemos otra vez la bandeja al horno, pero de esta vez en la parte superior, para que la pechuga y las patatas se gratinen muy bien. Y después de 7 minutos la pechuga y las patatas ya están listas, bien gratinadas, y fijaros qué buena pinta tienen. Podemos dejar que enfríe muy poquito y luego ya se pueden servir. La pechuga está muy tierna y jugosa y tiene un aroma espectacular. Os tengo que decir que las patatas también han cogido el sabor de la marinada y están riquísimas. Solo hace falta acompañar todo esto con un poquito de salsa que se ha quedado en la base de la bandeja. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, es muy fácil de hacer y resulta deliciosa. No olvidéis de compartirla con vuestros amigos porque a mí me ayudaría muchísimo. Gracias a todos por vuestra visita y hasta la próxima.